nos preguntábamos, cuando ayer contábamos la información relacionada con la muerte de este hombre en Recoleta, qué era lo que había ocurrido. Hoy conocimos algunas novedades al respecto. Sabemos que es colombiano y se habla de la participación de un sicario. ¿Existe entonces en la Argentina gente que cobra por matar? Definitivamente, ¿ya está instalado el sicario en la Argentina? Hace algunos años, exactamente en el año 2008, tuve la oportunidad de mantener un diálogo a través del correo electrónico con un sicario en la República Argentina. Esto es un extracto, parte de esa conversación que mantuvimos a través de internet con este hombre. La respuesta: venganzas, alguien que te hizo algún daño en el pasado o alguien que hoy amenaza tu vida. Tenemos otra de las preguntas en este diálogo en donde se le preguntó qué clase de clientes tienen. Bueno, en nuestro caso, contestó, es la clase media alta y algunas instituciones también para resolver asuntos extraoficiales. Continuando en esta conversación, estamos hablando de un sicario, ¿sí? Que publica su sitio en internet para matar gente. La pregunta: ¿interesa la causa por la que son contratados o no se pregunta? Respuesta: creo que cada uno tiene un código en este negocio. Yo solo elimino gente de mal vivir. Lógicamente hay algunos datos que revela, otros que no, porque se le preguntó cómo hacen para asegurarse que se pague lo convenido. Esto es confidencial. Además, ¿cuánto se cobra por este tipo de servicios? Y el monto va desde los $3.000, indicó el entrevistado sicario en nuestro país. La conversación continuó hacia aspectos relacionados con una duda que surgía acerca de dos episodios puntuales. ¿Qué relación existe entre sicarios y narcotráfico en Argentina? Era la pregunta a este hombre. Las organizaciones del narcotráfico tienen sus propios sicarios, contestó. Ellos no contratan agentes independientes. Esto tenía que ver con dos hechos ocurridos recientemente. Recientemente nos referimos al momento en que se hizo la entrevista, y que fueron el asesinato en Unicenter, recuerdan ustedes, en el estacionamiento del shopping, y además el triple crimen de General Rodríguez. Un dato no menor, muy importante, fíjense lo que dice a continuación cuando se le pregunta cómo se manejan respecto a la ilegalidad que hay con la actividad. Y dijo, nos valemos de la misma ley, o sea, les da las alternativas propias para delinquir de esta manera. ¿Cómo se blanquea en el circuito legal el dinero obtenido por la actividad de los sicarios? Tengo un contador, dijo este hombre. La entrevista continuó y en este extracto, la última parte que vamos a compartir, el último tramo del diálogo, dice la pregunta: ¿qué fue lo más duro o fuerte para lo que fueron contratados alguna vez? La respuesta: bueno, nunca me ha impresionado matar, ya que mis objetivos siempre son gente despreciable, que merece morir, lacras sociales que hacen daño a gente inocente. Parte del diálogo, extracto de un diálogo, de una conversación mantenida con un sicario en la República Argentina. Un hombre que además confirmó que el sicariato en la Argentina tiene muchísimos años, que no es algo nuevo, que no es una novedad, solamente que ha tenido mayor relevancia a partir de que los medios se han ocupado de determinados casos. Esta es su visión. Pero claro, nosotros a partir de esto decimos, entonces existen los sicarios, entonces hay quienes se ocupan de cobrar dinero para matar a otras personas. La relación con el narcotráfico, las preguntas sobre Colombia y México, y queríamos analizarlo con un analista internacional justamente, y está Horacio Calderón con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Por favor, faltaba más. Bueno, aquí simplemente una muestra de lo que pudimos lograr en esta suerte de conversación virtual con este hombre, que además tenía una publicación, por supuesto que muy sutil en internet, en la que claramente decía: hacemos desaparecer a quien te molesta. Bueno, acá en Argentina realmente no hay, por el bajo índice de criminalidad que existe en nuestro país, en comparación, por ejemplo, con Colombia, con México, con Brasil, etcétera, no hay un anclaje desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, pero yo creo que esto ha empezado a tomar una importancia realmente para destacar, aunque no se diga públicamente en organismos de seguridad y policiales de acá del país, ¿no? Aquí había un dato interesante en la conversación que manteníamos respecto de la relación con el narcotráfico y de por qué no eran contratados argentinos para ese tipo de trabajos. ¿Se puede dar fe de que existe este ingreso de extranjeros contratados para matar a otras personas que están localizadas en la Argentina y luego retirarse del país? Yo creo que sí, que es altamente probable que suceda en muchos casos. Lo que hay que tener en cuenta que no es lo mismo la cultura
del sicariato. Sicario quiere decir hombre daga, ¿no? Una palabra que es importante saber Claro. qué significa. Y tiene todo un mundo cultural y simbólico. Ajá. Es decir, cuando la industria o esta organización es un modelo en México, por ejemplo, en Colombia, en Italia y en Rusia, son modelos de criminalidad organizada. Claro. El sicariato. Es un tema ya muy concreto y muy afincado. Y no es lo mismo hablar del sicariato colombiano que del sicariato mexicano. ¿Qué diferencias tiene? Por ejemplo, el reclutamiento. Ajá. Hay una película que yo la recomiendo que se llama La Virgen de los Sicarios. Sí, fantástica película. Muy interesante, un poco morbosa en algunos aspectos, pero a mí me parece interesante porque uno ve que en Colombia el sicario es buscado en barrios marginales, ¿no? Sí. Y a veces difícilmente escala en las estructuras de lo que hoy se conoce, por ejemplo, como BACRIM, o sea, bandas criminales, que es el nombre actual de grupos que no tienen, digamos, el nivel de las organizaciones criminales transnacionales, mal llamadas cárteles, para simplificar en una sola palabra. En una sola palabra, que son, ¿no? exactamente. En cambio, en México, los sicarios sí tienen una adecuación funcional diferenciada y mucho más importante que la de los colombianos. Y con una formación diferente, probablemente, Claro, ¿no? por eso hablaba de un mundo cultural y simbólico que además se remonta al pasado. Esto tiene continuidades y tiene rupturas. A lo mejor es muy sociológico el tema para... No, pero es sumamente interesante porque además para entender de qué manera pueden ingresar estas mismas corrientes transformadas, por supuesto, a nuestra cultura tan ajena, o por lo menos hasta ahora tan ajena a todo lo que ocurre en países como Colombia y México en ese sentido, ¿no? Por supuesto. Ahora hay una cosa que, por ejemplo, a destacar. Caso Colombia. La guerra entre el antiguo cártel de Cali, que sí era un cártel, y el cártel de Medellín, con un uso muy asiduo de sicarios, que al mismo tiempo se empleaban contra funcionarios gubernamentales que no estaban, digamos, en asociación con el narcotráfico o con los negocios criminales de ellos, ¿no? Otro ejemplo fue la guerra entre los clanes de la Camorra en Italia por el control del negocio de la cocaína y de la heroína en Europa. Ese es otro tema que es muy interesante. Y después la lucha de las bandas sicilianas entre sí, claro, de los clanes sicilianos. Lo que da la impresión es que en estos países a los que usted hace referencia hay como una suerte de guerras internas donde las cosas son entre distintos bandos. Exacto. Y aquí aparecen algunos casos aislados, por suerte, afortunadamente por ahora, que parecerían dar cuenta de contrataciones más particulares, ¿no? Como si en un momento determinado alguien decidiera hacer desaparecer a otra persona y la mejor opción que se le ocurre es contratar a alguien que lo mate. Exactamente. Bueno, acá aparentemente yo tengo 2 o 3 versiones, todas de buenas fuentes, pero son versiones incluso hasta el exterior, sobre el origen de este crimen, que puede haber sido la guerra entre 2 de estas bandas criminales, 2 de ellas formadas por 2 hermanos bastante conocidos. Hay otra que está, cuyo líder colombiano, ¿no? Es Daniel el Loco Barrera, que está muy conectado con estas organizaciones menores, que en este momento el mismo gobierno colombiano estima como un riesgo de seguridad nacional para ellos. Porque aparentemente están llegando a acuerdos para no pelear entre ellas y asociarse incluso a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Lo cual complicaría enormemente las cosas, Pero ¿no? lo interesante del caso, que muchas de estas bandas criminales son de origen son de derecha, no son de izquierda. Entonces en este momento se asocian... desvirtuado radicalmente ambos, la FARC hace rato. El fin último y demás, más allá de que el delito lo cometen de todas maneras. Exacto. ¿no? Ahora, acá, ¿cómo se explica uno? Porque ha habido asesinatos de mujeres acá que se han atribuido a los maridos, a través de gente contratada, porque ellos evidentemente no fueron. Bueno, acá evidentemente hay gente que contrata sicarios. A lo mejor es un sicario argentino o de otro país, uno no puede tampoco poner anatema sobre una nacionalidad determinada, ¿no es Algunos cierto? ejemplos, ¿no?, que mencionábamos en el inicio, pero que están en el inconsciente colectivo de todos. 7 de agosto de 2008, el triple crimen de General Rodríguez, un caso que se sigue investigando y que tampoco tiene muy claramente a los responsables, ¿no? Y allí como había tráfico de efedrina y demás cuestiones, se habló de la posibilidad que fuera el narcotráfico. Y otros 2 casos, el de Unicenter, que mencionábamos también, con la muerte de 3 colombianos, esto fue el 24 de julio del año 2008, y el 23 de febrero del año 2009 en San Fernando, también la muerte de otro colombiano a manos aparentemente de sicarios, y el caso del día de ayer en pleno barrio de Retiro, a horas en que estaba circulando toda la gente por allí, ¿no? Exactamente, y otra de las versiones que yo tenía, que eso habrá que ver, la justicia tiene que tomar cartas en el asunto, en definitiva decir
si actúa bien, ¿no? Que no nos suceda como en el caso Candela, que es un caso realmente lamentable y sintomático de lo mal que se hacen las cosas a veces en nuestro país, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es que podía haber estado relacionado con el famoso operativo Luis XV, antidroga, que ha sido un operativo realmente espectacular, que se ha hecho acá. No es para hacer propaganda en este caso, pero realmente cuando las cosas se hacen bien, es encabezado por el Ministerio de Seguridad, con participación de la provincia de Buenos Aires, y realmente esto puede haber sido a lo mejor un desencadenante de esta muerte. O sea, es una hipótesis que hay en este momento sobre el asunto también, ¿no? Que no hay que descartar absolutamente nada, pero hay un solo principio para cerrar, a lo mejor, ¿no? Es lo siguiente, que estamos viviendo en un mundo globalizado y globalizante, en el cual el crimen organizado tiene un papel central. Entonces, lo que han aprendido a hacer es, ellos, actúan localmente, pero piensan globalmente. Entonces, esa es una de las claves que hay que tomar para poder realmente, a través de la estadística, de los estudios sociológicos, ver las formas de prevenir acá en la Argentina para que no suceda lo que en otros países, ¿no? Y anticiparse los hechos. Lo que en otros países. Gracias, Horacio Calderón. Por favor. Gracias por haber estado con nosotros. Diego. Vamos a comunicarnos con una de nuestras unidades móviles. Está Melissa Zurita en Belgrano. Allí Charly García está presentando...